Luminous intrigaba a Rimuru en el sentido de que parecía ser una persona comprometida con sus objetivos, pero al mismo tiempo daba la impresión de que no le interesaban en lo absoluto. Para decirlo de alguna manera, era como si ella misma no quisiera ser considerada un ser divino. Por lo que podía verse, ella era la diosa de su reino, pero quien hacía todo el trabajo era Hinata o Luis. ¿Podría ser posible que un señor demonio con miles de años y que gobernaba una nación entera fuera en realidad una niña perezosa que le dejaba todo el trabajo a los demás? ¿Podría ser posible que ella hubiera hecho lo que Rimuru planeaba hacer con su propia nación? Preparar a todos para que pudieran manejarla sin su ayuda mientras él se dedicaba solo a disfrutar la vida. No había manera, ¿verdad? En fin, Hinata se disculpó con los oficiales de Rimuru con una reverencia, declarando que dejaría de considerar a los monstruos como enemigos solo por el hecho de ser monstruos, y sus paladines siguieron su ejemplo. Benimaru la elogió por una maravillosa batalla con Rimuru, diciendo que incluso él no sería capaz de vencerla, y Zoe aprobó el comentario con un movimiento de su cabeza. En general, no es que estuvieran mal per se las acciones de los paladines, ya que los mismos habitantes de Tempest considerarían a los humanos como enemigos, de no ser por las órdenes de su señor. A final de cuentas, el mundo de los monstruos se regía por la ley del más apto, y si terminabas muerto en una batalla, era tu culpa por ser débil. Para Xion era un poco más difícil aceptar que pudieran estar en buenos términos con los humanos. Después de todo, ella ya había sido asesinada por uno, para lo que Rimuru le dio un pequeño sermón que parecía no hacer más que molestarla. Siendo que la confianza no puede simplemente ganarse con un par de palabras, sería complicado olvidar lo que ella pasó. Pero como siempre, si era siguiendo el ejemplo de su señor, se comprometió a juzgar a las personas basándose no en su raza, sino en su alma, al igual que Rimuru. Rimuru terminó de aceptar las disculpas y el banquete continuó, haciendo gala de una bebida que se había convertido en cosa de todos los días en Tempest, la cerveza. Pero no solo eso, cada platillo, que ahora eran todos muy similares a los que se podían consumir en Japón, eran de la más alta calidad y no terminaban de sorprender a los visitantes. Esta clase de banquete que mostraba todo tipo de elementos refinados y partes de la cultura japonesa, donde incluso ahora Hakuro se había vuelto un experto chef en la preparación de sashimi y entrenaba a las siguientes generaciones de cocineros. Eran detalles que fascinaron a Hinata, quien no pudo evitar preguntar si no era demasiado. Es decir, la política comercial, donde el ramen ya era un consumible en otras ciudades, las tomas de agua en la carretera, las posadas e incluso este mismo banquete, en lo que se suponía era un bosque oculto y alejado de la civilización. ¿No era todo eso demasiado? Pero Rimuru no lo pensaba así. Era sencillo gracias a que aún estaban en buenos términos con Eurasania, que tenía una costa, y que él quería reproducir platillos de su mundo, solo tenía que hacer lo posible utilizando sus habilidades. Y ese comentario sobre las habilidades fue lo que más intrigó a Hinata. Resulta que el transporte de ingredientes frescos era posible gracias a Gelt, que poseía la habilidad Gourmet, con la cual los estómagos, como habilidad, de todos los altos orcos se conectaban entre sí y podían transportar comida fácilmente sin alterarla. Este concepto era muy interesante, para usar habilidades como medios de transporte, y quién sabe para qué más tareas. El concepto en sí parecía demasiado sencillo, y era sorprendente que Rimuru fuera el único que en verdad hubiera pensado en aplicarlo de manera práctica para el desarrollo de su ciudad. Luminous no le daba tanta importancia. El resultado era delicioso, así que no importaban los medios. Ella, por su parte, estaba disfrutando todas las delicias de Tempest, en especial el alcohol, el cual elogiaba como de gran calidad, preocupando a Rimuru, que veía cómo bebía copa tras copa sin parar y esperaba lo peor. Aun si la comparabas con Milim, Luminous parecía no tener límite en cuanto a la cantidad de alcohol que podía beber, y eso se debía principalmente a la habilidad Resistencia al Veneno, que al igual que Rimuru le impedía embriagarse, pero le dijo que estaba haciendo todo lo posible para que el alcohol sí la embriagara, disminuyendo la efectividad de su propia habilidad, algo que alarmó a Rafael enseguida.
Pero Rimuru con este nuevo descubrimiento hizo lo propio, concentrándose en dejar al alcohol afectarlo y sintió de inmediato los efectos haciéndole perder el equilibrio y desinhibiéndolo completamente. Y junto a él, Veldora declarando que era algo que él mismo había aprendido a hacer eones atrás, y para sorpresa de nadie, ahora estaban Rimuru, Luminous y Veldora bebiendo sin un segundo de descanso, embriagándose hasta donde pudieran, mientras los demás invitados comenzaban a perder la pena de igual forma en múltiples concursos de bebida e incluso de vencidas donde Xion estaba humillando a los paladines uno tras otro. Fritz se atrevió incluso a probar el arroz negro, que era venenoso para los humanos, y ante la preocupación de Rimuru, llegó el alivio de que este arroz no le hizo daño, sino al contrario, le ayudó a recuperar su energía mágica. Parece ser que no importa la especie, si posees una constitución relativamente fuerte, las mayículas con las que estaba impregnado el arroz no te harían daño, sino todo lo contrario, te ayudarían a recuperarte rápidamente. En fin, la fiesta tenía que terminar tarde o temprano, y fue Hinata la que con notoria ebriedad mandó a los señores demonio y a Veldora a beber un poco más lento, y para Rimuru en ese momento incluso le pareció algo linda. A la mañana siguiente, la resaca golpeó a Rimuru, que escuchaba a Rafael con un tono de molestia. Por supuesto que se sentiría mal al bajar sus resistencias por voluntad propia. Y retomando los temas de seriedad, en retrospectiva, si las cosas hubieran sido al menos un poco diferentes, las bajas hubieran sido catastróficas con los ejércitos templarios rodeando Farmas. Pero el castigo de ese reino había sido completado, y en su lugar ahora tenía la responsabilidad de gobernar esas tierras de alguna manera. En cuanto a la iglesia, no había necesidad de pedir reparaciones de guerra, ya que habían obtenido más que suficiente de Clayman y Farmas. Además que Ruberius estaba lo suficientemente lejos como para que fuera inconveniente intentar intervenir con ellos de alguna manera. Ahora era momento de las charlas formales, donde Rimuru se presentaba acompañado de Xion, Rigurd, Benimaru y sus tres ministros, Rugurd, Regurd y Raugurd, encargados de la justicia, las legislaciones y la administración, además de Veldora, que no participaría realmente. Del lado de Ruberius estaban Luminous, Hinata, Luis y los 5 cabecillas de los paladines Renard Arnaut, Bacchus, Litus y Fritz. Primero, Rimuru pasó una lista con los problemas que concernían a todos los presentes para ponerlos en el mismo contexto en todas las partes involucradas y evitar malos entendidos durante la negociación, muy de acuerdo a la misma idea que tenía Hinata. Dentro de la visión de Tempest, el problema comenzó con la invasión de Farmas, que simplemente fue repelida, actuando en consecuencia de las acciones de los agentes invasores, mientras que para Ruberius comenzó mucho antes, ya que la existencia de una nación de monstruos amenazaba con desbaratar su propio credo, abriendo la puerta a posibles revueltas en Ruberius, de modo que necesitaban una causa justa para erradicar a la ciudad de los monstruos, y fue por esto que aprovecharon la solicitud de Reihim para enviar a sus fuerzas a respaldar a Farmas, además de que Hinata quería vengarse contra Rimuru por la vida de Chisue. Para esto, Hinata ya sospechaba que estaba siendo utilizada por alguien más, aunque no podía descifrar quién. Seguramente trabajaba de cerca con los comerciantes. Rimuru coincidió, teniendo en cuenta la información del castillo de Clayman y los libros de cuentas que hizo que Shuna revisara diligentemente. Lo más probable era que una nación del este estuviera procurando armas para Clayman, desde la movilización de la horda de orcos del fallecido desastre orco. Esa nación seguramente era el Imperio, ya que los artefactos eran de fabricación del reino armado de Dwargon, con quien el Imperio mantenía una estrecha relación comercial, y la manufactura de dichos artículos nunca hubiera levantado sospecha, tomando en cuenta que además contaban con la magia de teletransportación para suministrar las armas y artículos mágicos sin ser detectados. La cereza del pastel era la cadena de suministros de Clayman, que poseía muchos materiales orgánicos que no podían ser teletransportados, sino que necesitaban labor manual, y en ese sentido el único país vecino a la nación marioneta de Distab era el Imperio Oriental, ya que Milim y Carrion ni siquiera tenían una moneda en forma que les permitiera hacer intercambios con otras naciones, ni tenían la necesidad de hacerlos gracias a su prosperidad. Entonces solo podía ser el Imperio, y fueron estos comerciantes supuestamente imperiales quienes le dijeron a Hinata que Rimuru había asesinado a Chisue, de modo que al saber que se encontraba en Ingracia, se dirigió directamente a asesinarlo.
en el peor momento posible y que aún le causaba rabia a Rimuru con solo recordarlo. Lo más preocupante era que los involucrados tenían todos objetivos que se alineaban de manera casual con las consecuencias que intentaron azotar a Tempest. Clayman quería ascender a Señor Demonio, mientras que Farmas quería una conquista por motivos económicos, y la iglesia quería eliminarlos por una cuestión de credo. Todo eso fue orquestado por alguien con un motivo aún desconocido, que de alguna manera justificaba toda la movilización de estas tres naciones. Una persona desconocida que Clayman, a pesar de ser quien era, no quiso delatar a una costa de su propia vida. Rimuru insinuó que estos orquestadores pudieron haber sido los 7 días, pero Luminous respondió agresivamente al ser puesto en duda su personal, siendo que ella misma los asesinó. Eso era una cosa, y esto algo completamente diferente. Pero Luis no negaba la posibilidad, siendo que los 7 días eran solo humanos y la razón de su longevidad era la energía del amor de Luminous, que les era pasada periódicamente en un rito especial donde mediante un beso ella les confería esta energía, pero ese rito, que empezó siendo semanal, se volvió cada vez menos frecuente, y seguramente la preocupación de que nuevos favoritos aparecieran en Ruberius les hizo intentar conspirar para evitar el ascenso de esas personas en el favor de Luminous, ya que podía incluso poner en riesgo su vida, que de manera natural no sería eterna. Probablemente ellos provocarían que Clayman actuara para tener una ventaja estratégica sobre él y poder seguir ganando el favor de Luminous. El objetivo hubiera sido que Clayman ascendiera como Señor Demonio, enviar a Hinata a derrotarlo y esperar que Clayman la asesinara para que ellos volvieran a ser los número 1 para Luminous, y al ser derrotado en su lugar por Rimuru, quisieron simplemente trasladar el plan para que fuera él quien acabara con ella. La evidencia inculpaba fuertemente a los 7 días, ya que ellos fueron quienes les presentaron a los comerciantes en primer lugar, y sobre ellos debía quedar al menos uno con vida, pero Hinata les informó que de hecho, Gran había sido eliminado por Nicolaus, gracias a un hechizo de desintegración que había preparado de antemano. A esto Luminous se sorprendió. Para que Granbel hubiera sido sorprendido por algo como eso, debía haberse vuelto muy viejo ya. Los demás no sabían de la verdadera identidad del sacerdote del domingo, pero Luminous les contó que su verdadero nombre era Granbel y que en su tiempo fue llamado el héroe de la luz y que incluso habían peleado. En ese entonces él era tan fuerte como ella, y quizás su derrota, la misma que le hizo ofrecerle su lealtad, también hizo que le guardara resentimientos. Pero el destino de aquellos que se hacen llamar héroes llega tarde o temprano, y quizá era una tendencia que ellos chocaran con los señores demonio en algún momento de sus vidas. En resumen, parecía que todos sus enemigos habían sido derrotados, pero no era sabio dejar las cosas así. La verdadera mente maestra podía no haber sido el clero de los 7 días. En realidad, Rimuru ya sospechaba un poco de Kagurasaka Yuki, y Hinata respaldaba esas sospechas. Lo único que no cuadraba era que quisiera que Hinata y Rimuru pelearan, y de no ser por ese detalle, él era el sospechoso principal. Pero sin pruebas para acusarlo de nada, solo podían mantener la guardia arriba y esperar a ver cómo se desenvolvían las cosas. Por ahora era suficiente. Shuna entró a la habitación con café y galletas y tomaron un pequeño descanso. Después de esto, Rimuru continuó. Habiendo aclarado el conflicto pasado, era hora de hablar del futuro. Luminous y Hinata no estaban de acuerdo en que Rimuru simplemente aceptara una disculpa e insistieron en que debían de ofrecerles algún tipo de reparación por los problemas causados, pero lo dejarían para después. Ahora lo único que solicitaba Rimuru era un tratado de no agresión, el reconocimiento de Tempest como una nación y la apertura de relaciones diplomáticas formales, a lo cual Luminous aceptó sin poner ningún pero, solo con la amenaza de que sus cuentas con Veldora se debían de resolver tarde o temprano, y Rimuru pensaba que llegado el momento podía sacrificar a Veldora si eso le garantizaba 100 años de paz. No es como si en verdad ella pudiera asesinar a Veldora ni nada por el estilo. En todo caso, fue lo que obtuvo inicialmente. Luminous prometió 100 años de relaciones diplomáticas para comenzar, y lo demás lo irían resolviendo con el tiempo. Renard, el vicecapitán, quiso oponerse, pero no encontró argumentos suficientes, y mucho menos cuando sus compañeros paladines comenzaron a respaldar uno tras otro a Rimuru en su declaración de que no deberían de juzgar a los monstruos solo por su raza.
De hecho, Litus añadió que Zoe había sido todo un caballero con ellos. El problema era con el credo de Roverius, que decía que los monstruos eran malvados en esencia, y eso traería problemas con los creyentes. Pero Luminous les dijo que ese credo nunca fue instaurado por ella, que solo eran palabras dirigidas a aquellos que estuvieran verdaderamente perdidos y que habían sido promulgadas por los gobernantes de su tiempo. Algo que sorprendió a todos, con excepción de Luis, que por supuesto sabía toda la historia de Roverius. Viéndolo a detalle, los vampiros de clase baja necesitaban sangre para vivir, y esa sangre viene de los humanos, y mientras más felices sean los humanos, mejor. Entonces ellos deben proteger a esos humanos como ganado, pero a diferencia del ganado, no los deben asesinar, ya que su felicidad es importante para que la calidad de la sangre sea alta. Entonces las enseñanzas del luminismo van encaminadas a reducir las muertes humanas al máximo, alejándolos de los monstruos. No se trataba de juzgarlos como malvados, sino simplemente de darle a los humanos la ilusión de que estaban siendo protegidos de una amenaza gracias a la bondad de su Dios, y esto provoca que ellos puedan vivir vidas felices con mayor facilidad. En todo caso, esas leyes o enseñanzas no tenían que ser tan estrictas, ya que la idea en esencia no era que despreciaran a los monstruos, solo que se alejaran del peligro. Para los paladines no era diferente. La condición de poder usar magia sagrada es que crean en un ser superior, y los paladines podían usarla porque creían en Luminous. Ella por su parte protegería a los humanos para proteger la fuente de alimento de su familia. El resto le importaba poco. Era complicado simplemente arrojar todo el luminismo a un lado, pero tenían que hacer algo de inmediato. Sus fuerzas se movilizaron a la ciudad de Rimuru, y el resultado no fue su aniquilación, además de que los reporteros de Farmas fueron protegidos por Diablo, y los sabios de batalla derrotados. Si ellos no hacían un anuncio público, lo harían los demás países, y eso sería aún más complicado. La propuesta de Rimuru fue esparcir el rumor de que su duelo terminó en un empate y que firmaron la paz al descubrir el plan de los 7 días. Hinata no estaba de acuerdo, ya que eso mancharía la reputación del señor demonio, pero a él le importaba poco eso, ni siquiera creía tener una reputación. El hecho es que históricamente solo un puñado de humanos habían podido enfrentar a un señor demonio. Si la palabra corriera, todos los posibles enemigos que tuviera se abalanzarían sobre él, pensando que era alguien débil al perder contra un humano, y aunque no era el caso, le podía traer problemas, pero para Rimuru era más problemático causar más molestias a Hinata y Luminous. Si alguien en verdad los atacaba, podían acabar con ellos y asunto arreglado. Finalmente, Hinata accedió a que esa fuera la postura sobre el conflicto, un empate. Sobre las relaciones diplomáticas, tomando en cuenta monstruos y semi-humanos como los enanos, Rimuru incluso propuso agregar a Gacel Duargo a un tratado tripartita que garantizara buenas relaciones comerciales entre las 3 naciones, aprovechando que Duargon ya era un lugar conocido por su convivencia entre humanos y monstruos. Para especies más avanzadas como los Oni, ellos eran más que monstruos a los ojos de la gente común, eran más bien deidades locales, y de esta manera la delgada línea entre lo que podía ser considerado religión se difuminaba aún más. El luminismo terminaba siendo una muy pequeña fracción comparado con los cientos o miles de creencias que había en todo el mundo. De hecho, el concepto de dioses como se consideraba en su mundo no aplicaba para nada, y como ejemplo estaban los de la fe del dragón, que adoraban como su dios a Milim Nava, sin mencionar que sus propios subordinados estaban a nada de considerarlo a él como su dios. Al menos Adalman así lo hacía. En todo caso, la paz se hizo, y los embajadores de Planta de Tempest serían Arnaut y Bacchus, quienes se marcharían con el resto para regresar a apostarse de manera indefinida como diplomáticos en Tempest. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Jura Tempest y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.